Nosotros queríamos dedicar esta primera reunión que tenemos a algunas cuestiones muy generales, ¿no? Que tienen que ver con la materia, con la cátedra, un poco con la facultad también en general, como para ir presentándonos. Ya que estamos, me presento, yo soy Guillermo Rodríguez y en este momento están Maximiliano Salomón, ahí, Eric Pokropek, y Sí. tenemos, Hola, ¿cómo va? Yo soy Maxi. y tenemos también a Lala, que no está hoy, Laura Birger, que no está hoy, pero que se va a incorporar más adelante con nosotros. No les voy a pedir que se presenten todos ustedes porque va a ser un lío, pero me gustaría saber eso, si podemos charlar un poco sobre esta materia, sobre las expectativas que tienen, sobre para qué está, sobre cómo entendemos nosotros la enseñanza, cómo la entienden ustedes, etc. O sea, hablar de algunas de esas cosas como para más o menos ponernos de acuerdo para ver cómo vamos a hacer esta cursada. Así que yo les quería preguntar, lo primero es eso, ¿qué idea tienen de esta materia? Yo tengo entendido que tipo vamos a ver como un pantallazo de toda la arquitectura general, puede ser desde el principio hasta hoy en día, de la historia, digamos, en particular. Yo lo había tomado como al revés, que era solamente contemporánea, o sea, como la última etapa de la arquitectura hasta ahora. No sé si es eso o no. ¿Qué más? ¿Quién? ¿Y qué esperan que les dé eso o para qué quisieran ustedes saber eso? Hola, yo creo que es más allá de, como dicen los chicos, tan historia, creo que también la aplicamos en lo que es la arquitectura, en cómo verla, cómo entenderla. O sea, la historia tiene que ver en cómo nosotros también la aplicamos en el día a día, con lo que es la organización y demás, lo que es la sociedad. ¿Y cómo sería eso? O sea, pienso que nos van a dar un poco de lo que es la historia y a su vez pensar en por qué fue así. Por ejemplo, por qué se utilizaron ciertos medios constructivos, para dar una idea, ¿no? Y cómo poder aplicarlos también en lo que es la arquitectura de hoy en día. Creo que tiene que ver todo con todo, no es solamente historia, sino poder aplicarla también, porque de eso se trata. O sea, va de la mano lo que es teórico con lo práctico. Debiera ir, pero no, tampoco. En el mejor de los casos, va de la mano, a veces no. Eh, ¿Los demás qué idea tienen? Yo creo que sería como el estudio de referentes y las distintas propuestas que podemos ver en distintas obras y aprender a eh, detectar cómo lo hacen y por qué lo hacen, esas cosas. Creo que es así. ¿Los demás?
Hola, buen día. Yo Bueno, la estoy recursando a la materia. La había empezado, pero la abandoné en otra cátedra y es como decía la compañera, es lo que vimos por lo menos en las otras, era como la arquitectura, digamos, en los últimos años, podemos decir el siglo XX, sufre modificaciones por las muchas teorías, muchas filosóficas, así de ese orden. Eh, el deconstructivismo, todo eso es lo que más me acuerdo. Eso que me quedó como presente. ¿y cómo digamos, para qué te sirve o qué te muestra eso? No sé. Y es interesante para la reflexión, me parece. No me acuerdo ahora qué cátedra era, pero bueno, se planteaba una instancia permanente de reflexión de los temas. Es decir, cuando aparecía cualquier elemento, se lo reflexionaba también y se lo relacionaba, básicamente. Se lo vinculaba con teorías eh, de orden de esos órdenes teóricos, ¿no? Y yo creo que es muy interesante, es muy bueno. A mí particularmente, en lo personal, no me siento tan atraído por la arquitectura moderna. Me, me gusta la antigua, eh, pero reconozco que pueden haber planteos muy interesantes. El resto, ¿alguno más? Dice, yo les cuento en principio cómo surgió esta materia, ¿no? Es cierto, tuvo distintos momentos, ¿no? Como todas las materias de la facultad. En un momento surgió originalmente quitándole un cuatrimestre a lo que es, ustedes saben que nosotros tenemos en la facultad, ustedes tienen después historia, ¿no? Tienen diseño por un lado, al que le llaman arquitectura, para mi gusto demasiado pretenciosamente, que sería proyecto o diseño, algo así. Y después tienen las técnicas y tienen historia, historia, teoría. En historia son tres niveles, ¿no? Uno que es historia antigua y medieval, digamos, de la arquitectura. Historia 2, que abarca del siglo XV hasta el XIX, y después historia 3, que es siglo XX y lo que va del XXI. En un momento se decidió sacarle un cuatrimestre a Historia 3, por eso van a ver que después en Historia ustedes tienen 2 cuatrimestres, 2 años y medio, sacarle un cuatrimestre a Historia 3 y ponerlo al principio de la carrera, porque se consideraba, digamos, que era que recién veían arquitectura actual muy tarde, sobre el final de la carrera. Entonces lo ponían al principio. Atrás de esta idea hay una idea que era, bueno, ¿cómo voy a proyectar si no conozco, en ese momento era Le Corbusier? ¿No? ¿Conocen quién es Le Corbusier? ¿Lo conocen? Yo Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, Entonces, uno, digamos, maliciosamente podría decir,
¿para qué tienen que conocer, digamos, para qué les vamos a presentar a Le Corbusier si ya lo conocen? Por otro lado, debería, digamos, está abajo la cuestión de que para poder proyectar habría que imitar a Le Corbusier. En algunos casos, o por lo menos aprender de él. Lo cual siempre es cierto, uno aprende y aprende de todos y debe aprender de todos. Pero estaba un poco esta idea, con lo cual uno podría pensar que en realidad estábamos, o la facultad estaba formando arquitectos que pudieran desarrollar su profesión en Europa, en Estados Unidos, etc. Porque evidentemente Le Corbusier hacía una arquitectura para el lugar donde él ejercía, que era Europa, Estados Unidos, con otro nivel tecnológico, con otras realidades, con otras preocupaciones, etc. Entonces, en general, los profesores que tuvieron a cargo en este primer momento IAC no hicieron eso. Y trataron de hacer otras cosas. Dentro de ellas estaba tratar de discutir, presentar, desarrollar, tratar, estudiar los problemas que tiene la arquitectura. Sí, introducción es un acercamiento a la arquitectura contemporánea. Contemporánea es lo que está ocurriendo ahora. Y entonces empezó una cuestión ahí medio dudosa. Después, entonces el programa de introducción a la arquitectura contemporánea en realidad no es historia, sino que es una interpretación histórica de lo que ocurre, digamos, que no es exactamente lo mismo que decir historia. Y en eso está estudiar algunos fenómenos que tienen que ver con la arquitectura, para saber qué es la arquitectura, y darles un espesor histórico a eso. Que es lo que nosotros de alguna manera sí estamos de acuerdo y nos interesa desarrollar. Pero bueno, por eso les digo, nosotros no planteamos esta materia como historia, porque nos parece que lo primero que tendríamos que hacer es formarnos para ejercer un saber o para manejar un saber y poder dar soluciones sobre cosas que ocurren. Si no sabemos, si no sabemos qué cosas ocurren, pero sí aprendemos las soluciones de no sabemos qué problemas, es complicado, ¿no? O sea, es complicado que le peguemos. Es lo mismo que a un médico le enseñen todo lo que hay de medicamentos, pero no le enseñen cuáles son las enfermedades. Va a ser un desastre. Entonces, nosotros optamos por esta alternativa, que es tratar de comprender cómo funciona esa cosa que llamamos arquitectura. De qué está compuesta, todo eso. Eso es la pretensión y la propuesta que tenemos nosotros. No sé qué opinan ustedes. ¿Los he desilusionado con esto? ¿Estaban deseosos de estudiar historia o no? Quedaron fríos. Ahora se dan de baja todos, Michel. Sí. Quedan 3. No, perdón, yo creo que está bien, está muy bien, porque como acaba de decir, se reflexiona, que se interpreta de un modo reflexivo la arquitectura, ¿no? Yo quizás cuando me refería a lo antiguo, me refería a esas grandes construcciones mesopotámicas, por ejemplo, que sería interesante repensarlo eso hoy en día, con esa finalidad religiosa, en algunos casos, ¿no? Y en la forma también.
o también los utopistas del siglo XIX, los franceses, ¿no? Eso me parece como una referencia. Lo moderno se me hacen que son todas como cajas de zapatos, la verdad, los edificios. Desde la Bauhaus en adelante me parece que si bien estuvo muy bueno todo eso estéticamente, me parece que ya se fue al extremo, ya es demasiado sintetizado, ¿no? Las formas demasiado sintetizadas. Sí, yo antes de eso, antes de emitir una opinión, nosotros, les quiero aclarar, nosotros también tenemos una cátedra de historia. Nosotros damos historia de la arquitectura. Pero también con esto hay una cuestión en el medio que es cómo se ve la historia, ¿no? Si la historia es una cantidad de, lo siempre es lindo y más barato. ¿Cómo es cómo uno aprende de la historia, ¿no? Porque hay quien entiende que la historia es que puede ser un relato interesante, es un relato sobre el pasado, que te cuenta qué pasó, y qué sé yo. Está bueno, pero muchas veces se ve como que la historia es una cosa que está ahí y se puede estudiar. Y otra cosa es entenderla como una historia presente, ¿no? O sea, como el pasado de nuestro presente, como el espesor que tiene nuestro presente, como para entender, donde el objetivo no es comprender una historia que ya está hecha, sino que el objetivo es entender el presente. Y para entender ese presente yo tengo que entender cuál es el espesor, cuál es la complejidad que tiene, cuál es el hilo del que viene, cómo se ha conformado, qué cosas la habitan ese presente y que tienen que ver con un trayecto, con un espesor histórico, con una genealogía, con un montón de esas cosas, y que es otra manera de verlo. Pero independientemente de esto, yo creo que como cuestión esencial está esto que les decía, de si nosotros tenemos que entender recetas o tenemos que entender problemas, ¿no? Entonces nos parecía, digamos, más pertinente interpretar una realidad de la arquitectura contemporánea, la realidad que vivimos, o sea, intentar pasar del otro lado del mostrador, ¿no? O sea, de ser un usuario de un montón de cosas, entender cómo se hacen esas cosas, ¿no? Entonces, bueno, poder discutir entre nosotros qué ocurre, cómo es, qué es la arquitectura, qué la compone, dar respuestas a qué, cómo se hace, cómo se forma, qué es un barrio, qué es una ciudad, qué es eso que se dice lo urbano, más que recetas de cómo debiera ser. Entender qué pasa. Tratar de aprender qué pasa con eso, qué pasa con la gente que habita. Entonces, esos son los problemas que a nosotros nos interesa que discutamos y que nos sensibilicemos hacia ellos como para después sí poder encarar una cantidad de respuestas que se le han dado a lo largo de la historia a esos problemas. Pero si yo no entiendo el problema, lo que voy a hacer es aplicar una respuesta desconociendo el problema. Y después enojándome porque no funciona. Y esto, si ustedes leen libros, revistas de arquitectura, ocurre todo el tiempo. O sea, el arquitecto brillante que propone la solución genial y que la sociedad no lo entiende. Entonces, en vez de decir, el tipo que propuso eso está loco, decimos, no, la sociedad está atrasada. Y es un disparate. Nosotros, o sea, cuando vos, todo el mundo dice que andás mal, casi seguro que andás mal. Entonces, cuando toda la gente dice, esto no me va, te tenés que replantear vos algo, ¿no? Decir, no, hay que enseñarle, hay que educar a la gente. Quizás haya que educar a los arquitectos, no a la gente. Por un lado es mucho más barato educar a los arquitectos que educar a todo el mundo, ¿no? En cuanto a las cosas que tienen que ver con la arquitectura.
Así que bueno, esa es la posición que nosotros más o menos tenemos y me gustaría saber la opinión de ustedes, porque, es decir, en principio, nosotros vamos a pasar 4 meses juntos, una vez por semana, tampoco es que vamos a pasar 4 meses juntos, pero bueno, vamos a compartir una experiencia. Estos 4 meses lo primero que queremos es que nos sirva, pasarlo lo mejor que podamos, ¿no? Que sea una cosa agradable, que no sea una pelea entre nosotros, sino que sea... Entonces, el tema de saber qué piensa el otro es fundamental, sobre todo o sea, con la intención de respetarnos, ¿no? Y de poder darle este, respuesta a esas expectativas y a esas inquietudes que tenemos. Porque aprendemos por eso, no aprendemos porque alguien nos enseña, aprendemos porque somos curiosos. El hombre es un animal curioso. Y entonces aprende en todos lados, aprende en el colectivo, en el subte, en la calle, en todos lados. Y entonces, bueno, poder tratar de aprender sobre la arquitectura tratando de comprender los problemas a los que acude la arquitectura, digamos, para intentar comprenderlo y si puede resolver. No sé, me gustaría saber qué piensan ustedes. Pero de verdad, no traten de quedar bien. Digamos lo que pensamos. De la misma manera que yo no quiero quedar bien con ustedes al decirle, miren, ustedes estaban esperando historia, la verdad que a nosotros no nos parece más pertinente esperar un cachito y ver unas cosas antes. De la misma manera ustedes digan lo que realmente piensan. A mí me parece muy interesante la propuesta porque nosotros que ahora estamos recién iniciando la carrera es como necesario saber estas cuestiones, ir un poco más allá de la historia que uno hoy en día puede buscar en internet y encontrar todo, ¿no? Hola. Yo creo que está bueno el punto de vista que brinda la cátedra porque es como, es importante saber de dónde venimos para saber también hacia dónde vamos, o sea, cómo evolucionaron otras personas, cómo pensaron otras personas, qué cosas se preguntaron otras personas que ejercen lo mismo que vamos a ejercer nosotros o que ejercieron, eh, para poder brindar un buen servicio a la sociedad y tipo, o sea, nosotros vamos a hacer lugares habitables donde la gente se tiene que sentir bien y tenemos que conocer a la gente, tenemos que empatizar con la gente y ser un poco más sensibles en ciertas cosas para justamente poder crear soluciones desde un punto más profundo, o sea, empatizando y sensibilizando con la gente, digamos, con la sociedad. Y tenemos que conocer un montón de cosas para conocer a la sociedad en profundidad, digamos. Buenas. Sí, yo concuerdo con lo que dicen. Está bueno que hayan dividido la parte de historia como para darnos algo así introductorio al principio, eh, como para entender primero a la sociedad actual, digamos. No sé si vamos a ver mucho el tema de filosofía, cómo estos pensadores actuales, digamos, llegaron a conclusiones para resolver problemas de la sociedad de una forma copada, pero espero que sí. Así también me pregunto algunas cosas que ellos también se preguntaban, aunque ya de por sí me pregunto muchas cosas, pero nada, espero que vaya también por ese lado.
Estás muteado, Guille. No, digo, somos más de 80. Opinaron 3. Puedo suponer 2 cosas, que el resto está totalmente de acuerdo, o que todos los que no opinaron están en contra. O que directamente no están, apagaron la cámara y se fueron. Esa se fue. Yo pienso igual que mi compañero que habló recién, creo que es importante conocer los distintos estilos y diseños que hubo y de cómo resolvieron los problemas que tenían enfrente y para poder en un futuro hacer lo mismo y por eso creo que me parece interesante. Yo no di mi opinión porque estoy de acuerdo con los chicos, estaba por hablar justo y dije, ah, no, ya lo dijeron, ya está. Y otra cosa, ¿qué esperan ustedes de la cátedra? Además de aprobar. Revolución, creo que estamos todos acá porque lo que queremos es que nos deje algo, alguna enseñanza, algo que podamos poder implementar, algún cambio en nuestro pensamiento, creo que viene por ahí también. Y más allá también de que algunos ya tienen como una idea de lo que les gusta, creo que también se empieza a dividir por ahí. Como decía el compañero, le gusta la arquitectura antigua, a otros la moderna. Entonces, al conocer un poco más de lo que es en general, vamos a empezar por ahí a decir, ah, bueno, esta capaz está un poco más buena, o, esta es la razón por la que se hizo, y por ahí empezar a interesarnos en otras cosas que por ahí no creíamos o no conocíamos. No me acuerdo quién dijo, bueno, es cierto que hoy tenemos internet y si querés ver obras de arquitectura no necesitas que te las presenten, ¿no? O sea, es eso. Entonces, ¿para qué puede servir una cátedra si está internet? Para tener un pensamiento crítico del lado de alguien con experiencia en cierto aspecto y Pero no hay gente en internet con experiencia y que tiene una visión Yo crítica. creo que por ahí es cierto que uno puede entrar a Google y googlear Zaha Hadid y tenés un montón de obras arquitectónicas, pero muchas veces cuando estás en una cátedra, al tener las teóricas o cuando van charlando, van haciendo por ahí preguntas que uno se empieza a replantear y ahí es donde empieza a encontrarle más cosas, a entender un poco más, porque podés googlear, podés ver fotos, podés leer algo, pero a veces que algún profesor te replantee una pregunta o cuando vos haces un trabajo práctico te dice tal cosa y ahí empiezas como a ver diferentes cosas que por ahí antes no la veías. Como una guía, o sea, como decía la compañera, podemos entrar y ver, pero el internet te lleva a muchas cosas que no sabemos si están bien o mal y también como dijo usted recién, hay muchos profesionales que por ahí te pueden enseñar, pero ¿cómo sabemos la guía? O sea, Pero ¿y por dónde. qué te hace suponer que un profesor sí te dice la verdad y es correcto? No, yo no creo que un profesor diga la verdad o que sea, sino que hay profesores que a lo largo que uno va empezando la carrera, por ahí te plantean un punto de vista que no tiene que ser porque es verdadero o falso, sino plantean un punto de vista que te hace ver un montón de otros aspectos que uno cuando es,
poner, yo tengo 19 años y recién terminé el colegio hace 2 años menos, y recién empiezo a conocer un montón de otras cosas. Entonces cuando uno va conociendo gente y te va mostrando otros puntos sobre arquitectura, ahí empezás a conocer y a descubrir un montón de otras cosas que por ahí con solo imágenes de Google no lo ves. Yo quería aportar que quizá la cátedra, como preguntaron, es un lugar como para debate entre nosotros o con ustedes mismos, y eso googleándolo no es lo mismo. Es como querer aprender otro idioma, si bien podés aprenderlo, pero si no tenés la práctica, el poder comunicarte, interactuar, no, mucho no sirve. No podés elevarte más en lo que es el aprendizaje. Ver las posibles fallas, los posibles cambios, no sé, esas cosas. Yo creo que aparte de conocimiento, que uno muchas veces son las imágenes, uno las googlea, aparte de eso es como un porqué de las cosas o una razón por la cual se desarrollan las cosas, que eso de pronto uno no lo puede googlear. Más o menos. O sea, no googlea uno simplemente fotos, googlea artículos, opiniones, conferencias, cualquier cosa. ¿No? Claro, perdón, pero a veces también los datos que figuran en Internet no están corregidos, ¿no? Por eso la bibliografía quizá de una cátedra, yo creo que sí, está revisada, está corregida y ampliada con los años, ¿no? Sí, pero vuelvo a la pregunta de por qué estaría bien lo que dice la cátedra y está mal lo que dice lo que puede aparecer en Internet. Yo creo que no tenés garantía en ninguno de los dos lados. Garantía, digo, creo que hay cosas buenas y cosas malas en todos lados. Pero bueno. Para mí, o sea, la cátedra y lo que está en internet te sirve para formar tu propio pensamiento, como dijo el compañero hace un rato, que puedes tomar lo bueno, a medida que vayas teniendo como más experiencia o más práctica con el tema de las obras, viendo todas esas cosas, formas tu propio pensamiento, tomando lo bueno y discutiendo con tus compañeros sobre, mira, yo pienso que esta obra tal o cierta cosa está bien por estos motivos, y tu compañero dice, no, mira, yo pienso que por otra cosa. Entonces, así vas formando tu propio pensamiento con todo lo demás, para el futuro y todo lo demás. También está bueno la interacción que tenemos entre nosotros, porque uno, bueno, puede buscar y leer solamente, pero acá tenemos interacción y podemos debatir sobre eso también. Y si encontramos también otra cosa positiva, es que si buscamos en internet, a ver, el día de mañana cuando seamos arquitectos, todos, porque vamos a ser todos arquitectos, vamos a tener una responsabilidad. Y para poder llegar a eso, así como en el colegio, en la facultad, hay un cierto orden, que nos hacen entregas, que tenés que estar en cierto horario. Entonces, en cierta forma nos ayuda en ese sentido también. Porque si vos tenés que buscar solamente en internet, te pones tus horarios, sabes si tenés que hacer, ¿qué entregás? ¿Qué es lo que podés aprender en ese sentido de la disciplina, ¿no? Más allá del contenido. Y pertenecer a una cátedra, así más allá de debatir y aprender contenidos, también aplicamos esa parte que es la responsabilidad y el decir, bueno, a ver, así como entregamos un proyecto a una cátedra, podríamos estar entregando un proyecto a un cliente en cierto horario, con ciertas pautas, las peticiones que pide cada uno, ¿no? Así como la cátedra, también el cliente. Creo que también nos empezamos a formar en ese sentido y está muy bueno.
que en Internet no lo da. Sí, me pareció muy interesante lo que dijo alguno, que en realidad lo traduzco a lo que me pega, ¿no? Que es que en realidad en realidad se trata la diferencia entre Internet y esto, digamos, una materia de la facultad, eso, es como que la materia te da una experiencia de poder discutir con otros algo, ¿no? Y es como la diferencia está en eso, por ahí, en vivir una experiencia, en transitar una experiencia, en hacer una experiencia de poder discutir con otros, que en Internet se dificulta mucho porque se hace muy, ¿cómo se llama? Muy inmediata, ¿no? Es decir, uno puede decir yo hablo con alguien o puede decir yo hablo con el autor de un libro. Entonces, cuando leo un libro estoy hablando con él. Pero no es lo mismo que si lo tuviera presente y el otro me puede contestar explícitamente y agregar cosas. Me parece que es muy interesante y que tiene que ver con una cuestión que es que, digamos, que es cómo se produce el conocimiento. Porque hay una tradición de la educación formal que tiene que ver con una manera de entender el conocimiento que hoy no es, ojalá que no sea la predominante, pero depende de donde uno esté, pasaría a ser predominante, y lo que sí tiene es mucho descendiente hoy, que es esa idea de que el conocimiento se da por transmisión, o sea, uno parece como que el que sabe le transmite al que no sabe, y entonces el que no sabe aprende. Con la otra figura consecuente con esto, que es que el que aprende, o sea, hay uno que enseña y uno que aprende, y el que aprende es un ser pasivo que recibe lo que el otro le da. ¿No? Y me parece que está bueno que en esta intervención de ustedes no aparece ese ser pasivo. Y me parece bárbaro, porque en realidad el conocimiento es una producción de conocimiento, no es una recepción de conocimiento. O sea, el conocimiento no se transmite, el conocimiento se construye. O sea, cada uno de nosotros construimos conocimiento, construimos nuestro conocimiento. Nadie nos puede construir conocimiento. Porque si no sería, dos tipos van a aprender con el mismo profesor y tendrían que saber las mismas cosas y tendrían que ser igual. Y la verdad que no, uno sale por un lado y el otro sale para el otro. Digamos, el que tiene el rol, o el que la institución le da el rol de profesor, no es dueño de la cabeza del otro. Cada uno de nosotros es dueño de nuestra cabeza, es así. Entonces, esto tiene que ver con una manera de entender el conocimiento que es una construcción, ¿no? No es una recepción, no es que uno abre la cabeza y el otro le tira pelotitas de conocimiento y uno va conociendo. Sino que es un proceso, y que ese proceso además, que me parece que está bueno lo que han dicho ustedes, que es social, no es individual. No es que o sea, si bien ocurre en la cabeza de cada uno de nosotros, ocurre en interacción con otro. Pues si no tuviéramos interacción, no podríamos pensar. Es imposible. O sea, el pensamiento es como elaboración de reacciones frente a lo que uno recibe del exterior. Entonces es un intercambio. Y el pensamiento es producto de ese intercambio. Entonces el conocimiento es producto de ese intercambio. Y así es como conocemos. Entonces tenemos que intercambiar honestamente, ¿no? Realmente decir lo que pensamos, porque pensemos un poquito cómo construimos nosotros conocimiento, ¿no? ¿Cómo conocemos? Entonces nosotros para conocer tenemos que tener alguna idea de lo que vamos a conocer. Una idea que normalmente nosotros decimos prejuicio. Yo quiero estudiar arquitectura, y en realidad lo que tengo, primero sé que existe algo que decimos que se llama arquitectura. Después lo sé mal, le pifié, me creí que era una cosa y en realidad es otra. Pero tenemos una cierta
esta idea de que hay algo ahí que le llaman arquitectura. Porque si no tuviera eso, no podría estudiar arquitectura. Entonces, eso. ¿Y cómo aprendo? Poniendo en discusión esa idea previa que yo tengo. Ah, yo pensé que era así, y veo que no es así. Ah, pero si ocurre esto, entonces no era como yo pensaba. Y de esa manera, digamos, poniendo sobre la mesa mis preconceptos, mis prejuicios, y pensando, discutiendo con otro, contraponiéndolo, mirándolo con más atención, sometiéndolo a algunos experimentos del tipo de decir, si esto que yo creo fuera cierto, fulano tendría que destruir su casa. Entonces digo que fulano no destruye su casa, y entonces digo, bueno, lo que yo pensaba no es cierto. ¿Qué pasa? Es un poquito más complejo. Y así uno aprende. O sea, uno va construyendo conocimiento a partir de poner en discusión, sobre la mesa, digamos, para ver en contraposición con otros. El otro puede ser un libro, o sea, el autor de un libro, puede ser una película, puede ser cualquier cosa. Poniendo en contraposición eso, los prejuicios que uno tiene acerca de algo. Yo pensé que la arquitectura era, pero ahora me avivo que no es tan así. Entonces, bueno, ¿cómo se? Bueno, y ahí uno va avanzando. ¿No? Entonces me parece que es muy, muy interesante eso de que el conocimiento es una construcción en la cual aprendemos todos. O sea, no es que hay quien enseña y quien aprende, sino que todos aprendemos, porque si es legítimo, nosotros ponemos en discusión todos, docentes y alumnos, ponen en discusión sus ideas, ponen sobre la mesa y están sometidas a la reacción del otro. Y eso nos pasa a nosotros y a ustedes. Y no hay una persona activa y una pasiva, sino que tenemos que ser todos activos. No es yo me siento y escucho y chavo, ¿cómo aprendí? Me lo olvido mañana. Y en esto hay una cuestión que a nosotros nos preocupa muchísimo, que es lo que se llaman conocimientos significativos. ¿No? Y esto tiene particularmente que ver con historia y con todas las materias de ese tipo. ¿No? Hay como un conocimiento, digamos, los que estudian el cerebro y las teorías del conocimiento, etc. Hay como conocimientos que son superficiales y hay otros que son más profundos, que son significativos. ¿Qué serían los conocimientos superficiales? Serían aquellos como, por ejemplo, decir, ¿dónde queda la casa de fulano? Y entonces, acá agarro por ahí. Entonces es un conocimiento de un dato. Tengo un dato. Pero ese dato no me transforma, yo soy exactamente el mismo, pienso igual, no me enseña nada más que una cosa absolutamente superficial. Y como tal, muchas veces ese conocimiento se olvida. Cuando dejo de frecuentar a esa persona, me olvido ese dato. Entonces es lo que se llama un conocimiento superficial. Por ejemplo, hay una cosa muy loca, que es que ustedes, cuando están cursando, ustedes saben que tienen que cursar los prácticos y dar el final. Y tienen 2 años para dar el final. Uno de los argumentos que se dice que vos tenés 2 años y no más para dar el final, es que todavía tenés que tener fresco lo que aprendiste. El razonamiento, la pregunta que uno haría es, si yo estoy aprendiendo algo que me voy a olvidar dentro de 2 años, ¿para qué lo aprendo? Si cuando me reciba ya pasaron más de 2 años. ¿Por qué? Porque está ordenado o pensado ese aprendizaje con conocimientos superficiales. ¿Por qué? Uno de los motivos es que los conocimientos superficiales son más fáciles de evaluar. Es decir, yo digo, bueno, la casa de mi amigo queda en tal lado. Entonces yo evalúo si vos sabés o no sabés y te pregunto, ¿dónde queda la casa de tu amigo? Y vos me respondés la dirección exacta. Entonces yo pongo, ¿aprendió o no aprendió? Listo. Es muy fácil de evaluar. Un conocimiento que te transforma, que te da otra mirada, ¿cómo lo evalúas?
¿cómo evalúas el crecimiento de conocimiento de una persona? Es muy difícil de evaluar. Solo lo puede evaluar si presta atención el propio tipo dueño de ese cerebro, ¿no? O sea, la propia persona lo puede evaluar. Es muy difícil de evaluar. Entonces, en el sistema de educación formal hay un problema que es cómo validar, ¿no? Que tiene que ver con validaciones más que con aprendizaje. Entonces están más preocupados por cómo evalúa que por cómo enseña. No es porque sea malo, digamos, no es una perversidad, es una consecuencia lógica de una cantidad de concatenaciones, ¿no? Es decir, donde presupone que se aprende en el aula, no se aprende afuera. Cosa que es mentira, aprendemos en todos lados. Tienen que ser, yo tengo que poder evaluar los conocimientos. Hay una teoría que dice eso, todo lo que existe en el mundo existe en una cantidad. Por lo tanto, es medible. Y si es medible, yo tengo que medir el conocimiento, tengo que poder medir el conocimiento. Lo cual no es cierto, lo mismo que tratar de medir el amor. ¿Cómo hacer para medirlo? Hay cosas que no se pueden medir, que existen. Tienen consecuencias en la vida y existen, pero no se pueden medir. Entonces, ¿cómo haces vos para decir este tipo aprobó y este tipo no aprobó cuando no podés medir? Es un problema. Entonces, por ese problema, la educación formal apunta más a los conocimientos que sean evaluables y por lo tanto, los conocimientos superficiales, a los conocimientos que se responden como sí o no, o con una fecha o con un número, a aquellos conocimientos que nos transforman. Y a nosotros nos preocupa mucho eso que nos transforma. O sea, que nos transforma quiere decir que nos forma, no es que nos hace nada, nos cambia el punto de vista. Cuando yo paso de tener un prejuicio hacia alguien y paso a comprender, a empatizar con él, a comprender sus reacciones, a saber cómo se... ese es un conocimiento que me transforma el punto de vista, por lo tanto transforma mi relación con el otro. ¿Entiendes? Eso es lo que nos forma. Y lo que nosotros apuntamos es eso, ¿cómo nos formamos? Lo que decía recién una compañera de ustedes, cómo es esa empatía con el otro. Yo soy arquitecto. ¿Para qué diseño y para qué quiero construir la obra? ¿Para hacerme famoso o para que el tipo que va a vivir ahí se sienta contento, esté feliz? Y esta pregunta es muy difícil. Porque muchas veces uno proyecta pensando en qué va a decir el otro arquitecto, no el tipo que va a vivir ahí. Entonces son cuestiones grosas, ¿no? Que uno tendría que discutir, porque hay toda una cosa montada alrededor de eso que es bastante jodida, digamos. Con esto me refiero a, entonces son conocimientos, los conocimientos significativos, no los conocimientos superficiales, conocimientos significativos, que requieren un poquito más de calma, no se obtiene, uno no se forma de la noche a la mañana, uno se va formando prestando atención a experiencias, participando en experiencias, porque son colectivas siempre, aprendiendo del otro, que eso me parece magnífico, que hayan dicho, aprender del otro, aprender del compañero de igualdad, etc. Y entonces, nosotros creemos eso. Creemos en los conocimientos, en la construcción de conocimiento, que esa construcción es social, no es individual, y apuntamos a los conocimientos significativos que hacen que apuntan más al punto, a transformar nuestro punto de vista, que a tener respuestas. Las respuestas se irán dando, porque las respuestas siempre son cambiantes. Lo que decíamos antes, ¿no? Si uno no entiende el problema, ¿cómo se va a poner a dar respuesta? Y la arquitectura no es un arte expresivo, en el cual la gente nos paga para que nos expresemos. No, nos paga para que resolvamos un problema.
en cualquier sistema, digamos, en el sistema privado, en el sistema público, nos paga un sueldo para que en la municipalidad, para que resolvamos, quieren que resolvamos problemas. Entonces tenemos que entender los problemas de la gente. Y tenemos una facultad que tiene una materia que se llama Teoría del Habitar, que es optativa, y nadie más estudia el habitar. No digo hablar del habitar, porque habla cualquiera, pero es estudiar. Hay distintas teorías sobre el habitar, cómo son, ¿no? Sentarse a pensar cómo habita de verdad la gente, no cómo debe habitar. Tienen que habitar de tal manera, tienen que aprender a hacer, hay experiencias históricas donde hubo proyectos o construcciones que se han hecho para enseñarle a vivir a la gente. En Argentina se han hecho edificios con, por ejemplo, camas de hormigón, mesas de hormigón, sillas de hormigón, para que la gente, para que las familias que no sabían cómo vivir, aprendan a vivir. Este disparate ocurrió. Pero no solo que ocurrió, sino que está en la mente de mucha gente. Uno de los arquitectos más conocidos, más prestigiosos, ¿no? Dice que en Argentina no tenemos la buena arquitectura que podríamos tener porque tenemos malos clientes. Y ¿cómo es esto? Malos clientes. ¿Qué sería un buen cliente? Uno que te pida que vos hagas lo mismo que sale en una revista del primer mundo. Eso es un buen cliente. Pero el tipo de acá no tiene los mismos problemas que el de allá. Tiene otro problema, otra manera de ver. No, eso no importa. Eso es mala o buena arquitectura. Y con esto está enganchado también esa cuestión de ¿qué tenemos que hacer? Aprender de los grandes... Porque, ¿cuál es el problema de la historia? Cuando uno dice estudiar historia, pero vos podés estudiar la historia del siglo XX. Pasaron tantas cosas en el siglo XX, que es mentira estudiar la historia del siglo XX. Lo que vos haces es estudiar la historia, una partecita de la historia de Europa y Estados Unidos durante el siglo XX. No es que estudiamos. Entonces hay un proceso de selección. ¿Qué es lo que estudiamos? Estudiamos los problemas de nuestra gente, estudiamos los problemas de otros, estudiamos. Por eso nosotros creo que esto requiere una cosa previa que tiene que ver con eso, ¿qué estudiamos? Y entonces, encima tenemos que aplicar las recetas de esa realidad, que viene validada porque es lo que te dice la historia, como si la historia fuera una cosa que hablara. Y la historia no existe. Hay un pasado del presente, hay eso. Y después hay relatos, y hay construcciones de historia, ¿no? Entonces después, ¿nosotros qué hacemos? Tratamos de entender o repetir, aprender y hacer una historia en la cual nosotros somos hijos de los griegos y de los romanos. Es creíble. Es creíble eso. O son una mezcolanza de culturas y de cosas que no tienen que ver mucho con los griegos y los romanos, o tiene una parte que ver, pero hay otra que no. ¿No? Entonces hay una presentación de una historia que en realidad es algo, digamos, como dicen eso, ¿no? La historia la escriben los que ganan. Es el relato fantasioso, ficcional, relativamente ficcional, no totalmente ficcional, pero relativamente ficcional de aquellos que ganaron. Es así. Y eso va construyendo un relato. Pero es posible otro relato. Entonces nosotros tenemos que atrevernos a hacer nuestro relato. No, a tratar de comprender cosas que nos sirven a nosotros. No que le sirven al otro. Y que justifican un estado de cosas en la cual el otro manda y yo obedezco. Bueno, esto con respecto a la historia, pero lo primero sería estudiar qué nos pasa, cuáles son los problemas que tiene la arquitectura. Y eso es lo que les proponemos. En esta cuestión de apostar por un conocimiento que tiene que ver con la construcción de ese conocimiento, con una construcción social,
y buscar esos conocimientos significativos. Por eso, digamos, el tema de que realmente digamos lo que creemos, ¿no? Y si a mí me parece que esta materia no sirve para nada, tendría que decirlo, conviene que lo diga y lo podemos charlar, y entonces hacer que sirva. No es convencer al otro de que sirva, sino hacer que sirva. Porque no sabemos si sirve. O sea, compréndanos a nosotros los miramos a ustedes en una pantallita, encima ahora ni siquiera tenemos contacto visual real, ¿no? Entonces no sabemos qué ocurre ahí, si les sirve, no les sirve. Entonces, ¿cómo hacemos algo que nos sirva? Y hablando, diciendo, mira, esto, la verdad que no sé para qué lo vemos. Esto a mí me parece una pavada. O esto no lo entiendo, o esto no entiendo por qué hablas de esto. Entonces les pedimos eso, sé que es difícil porque cualquier estudiante que se precie como tal, cualquier estudiante, lo primero que quiere es aprobar. Eso es lógico, porque ese es el contrato que tiene con la UBA, no nos engañemos. Ustedes, el contrato que han firmado con la universidad para cursar una materia, para que la facultad les dé un título, es eso, es aprobar las materias. Te dan un título y se aprobar la materia, no se aprende. Porque de aprobar la materia significa aprender, lo cual no es cierto. Y a mí me dan el título por aprobar la materia, no por aprender. Entonces hay un trato que tiene que ver con eso. Y está bien, digamos, lo respetamos, pero si de paso aprendemos mejor. ¿No? Entonces, esas cuestiones tienen que estar puestas sobre la mesa y ver de qué manera aprovechamos este tiempo para que nos sirva a todos un poco mejor. Así que yo les pido que, digamos, seamos sinceros, ¿no? Entonces decir, mira, esto no me va, esto me parece que no. Por ahí si lo hacemos de otra manera, o por ahí si cambiamos esto por otra cosa. Y listo. Y está bien, está bien. Así nosotros también vamos aprendiendo y vamos cambiando nuestra manera de encarar esta experiencia. 4 meses de otra forma, ¿no? Bueno, hablamos de la materia, hablamos un poquito de lo que nosotros creemos como cátedra. ¿Alguna pregunta con esto? ¿Alguna duda? ¿Alguna opinión? ¿Alguna...? Profe, sí. Me interesó eso de los mobiliarios de hormigón. ¿Podría ampliar un poco o en otro momento? En otra clase, sino más adelante. Sí, en otro momento, pero se han hecho experiencias de eso en los 60, por ahí, en Argentina, ¿no? Acá. Que venían de otros lados, no es una experiencia original de acá. Entonces, como te iban a dar había toda una teoría a la gente, cuando vos le das una vivienda y vivían en un rancho, destruyen la vivienda, no lo entienden. Entonces tienen que aprender a vivir para que después yo le dé la vivienda y los tipos no la destruyan. Vino con toda esa fantasía de que durante el peronismo que se le daba vivienda a la gente y la gente levantaba el parqué y hacía asados. Que es un disparate, porque vos probás levantar parqué, sobre todo de esa época, y hacer un asado. El parqué se pega con brea, hacer un asado con brea. Claro. O, no sé, se inventaron un montón de cosas, ¿no? Y en ese sentido, en realidad, al margen de que se invente o no, había una creencia de que la gente tenía que aprender a vivir. Que aprender a vivir, ¿qué quiere decir? Aprender a vivir como uno. Claro. Nosotros vivimos bien, ellos viven mal. Entonces tenés que aprender a vivir y se los enseñaba de esa manera. Entonces hubo planes nacionales de eso. Claro. Eran viviendas transitorias que después terminaron siendo, como siempre, definitivas, porque no fueron el paso previo a otra. No tenemos
O sea, Argentina no tiene guita como para hacer vivienda para todo el mundo y va a ser dos. Una para aprender y otra para vivir. Era un poquito caro, el sistema era un poquito caro. Bueno. Gracias, profe.